día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con el historiador, profesor, filósofo Rafael Rojas. Rafa, qué placer, ¿eh? Encantado. Y compañero de periódico, Y compañero además de todo. de columna, sí. Muchas gracias, Viviana. Encantado de estar contigo aquí hoy. Rafa, naces en Santa Clara, en Cuba, en una época con una política muy convulsa, en un gobierno muy controlador. ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? Sí, yo nací en Santa Clara en 1965. Mis padres eran de allí, descendientes de inmigrantes españoles en la zona central de Cuba. Santa Clara es la capital de la provincia de Las Villas, que está exactamente en el centro del Caimán, que es la isla alargada, ¿no? Pero ya mi padre era médico, contratado en uno de los principales hospitales de La Habana, y residíamos en La Habana, pero mi mamá iba a dar a luz a Santa Clara porque estaban sus primas, sus tías y toda la familia. Entonces yo en realidad no viví en esa capital de provincia. Toda la infancia la pasé en La Habana. Hice la escuela primaria en una zona cercana al centro médico, donde estaban los nuevos hospitales, el Hospital Nacional, el William Soler y la Escuela de Medicina de la Universidad de La Habana, donde mi papá fue profesor y después director. Fue rector, pero fue un rector que duró muchísimos años al frente de la universidad. Incluso falleció siendo rector de la Universidad de Alabama. No, ya estaba fuera de la universidad, aunque seguía siendo asesor del Ministerio de Educación Superior. Él fue primero director de la Escuela de Medicina, él era de profesión médico, y luego fue vicerrector y finalmente rector de la Universidad de La Habana por más de 12 años. Cuando él murió había sido durante un tiempo viceministro de Educación Superior y después asesor del ministro de Educación Superior. ¿En qué año fallece tu papá? En el año 2009. Tú ya tenías muchos años aquí en México, llegaste Sí. a México a principios de los 90, ¿no? Principios de los 90. Yo llegué en el año 91, yo me gradué, estudié filosofía, como tú recordabas al principio, en la Universidad de La Habana entre 1985 y 1990. Y en el 91 entré en la promoción del doctorado en historia de esa generación, presenté todos los papeles para ingresar, recibí una carta de recomendación del historiador cubano Manuel Moreno Frajinals, que había estudiado en el Colegio de México en los años 1940 y después se convirtió en el gran historiador del azúcar. Salí así, con una beca del Colegio de México para estudiar el doctorado en historia aquí, en la ciudad. ¿Eso se permitía? Eso se permitía. No era muy común, pero se permitía, sobre todo a partir de los primeros años 90, en lo que se conoció como el periodo especial, ¿no? Porque además de todo eres el único hijo que hace su vida en el extranjero. Tienes un hermano trabajando en el Ministerio del Interior. Actualmente tu otro hermano, también tengo entendido, está en temas políticos. Sí, hay un hermano mío que es viceministro de Cultura, pero hay otro hermano mío que también salió y que es psiquiatra, que vive en Chile, que hizo sus estudios doctorales también en los años 90. ¿Y tu papá qué decía? La mitad de la familia acá en puestos importantes con el gobierno y la otra mitad fuera. Sí, yo creo que eso fue muy generalizado en Cuba. En los años 90, recuerda, cae el muro de Berlín en el 89, se desintegra la URSS en el año 91 y 92 y las relaciones de Cuba comienzan a recuperarse con América Latina, con Europa, y son miles, decenas de miles los jóvenes que se van a estudiar o a trabajar a América Latina y Europa. ¿Por qué me dices que tú no puedes regresar? Te pudiste regresar pocos días cuando fallece tu padre con un permiso especial, pero no es como que puedas viajar continuamente a Cuba. No, o sea, yo pude viajar en los años 90, cuando comencé a escribir y a tomar posiciones críticas sobre el gobierno cubano, como a muchos otros, como por ejemplo a nuestro querido amigo Eliseo Alberto Lichi,
que vivía aquí, el escritor, el novelista cubano, nos cambian el pasaporte. Perdemos el pasaporte ordinario, entonces nos dan un pasaporte que es el pasaporte consular, que es el propio de los exiliados, digamos. Pero tú has sido mucho más respetuoso con el régimen, digamos, a comparación de muchas personas, de muchos personajes políticos que están en el exilio cubanos aquí en México. Bueno, sí, bueno, yo he escrito libros muy críticos, duros, sí, pero no uso un lenguaje, claro, yo no uso un lenguaje, digamos, de descalificación, no trato de evitar los adjetivos, los insultos, pero... ¿Te visualizas regresando a trabajar en política en Cuba? No lo creo, la verdad. Por lo pronto no. En este momento menos. Ha habido momentos, digamos, de mayor flexibilidad que otros. Yo diría que el último momento de mayor flexibilidad en el que pude incluso en algún momento viajar normalmente fue el que acaba de pasar entre 2012 y 2016. Me dices que ha habido una cerrazón en este momento. ¿A qué se debe? Ya viéndolo de un análisis mucho más profundo. Yo creo que lo que ha habido del 2016 para acá es una reacción deliberada contra la flexibilización que produjeron las reformas que emprendió Raúl Castro y el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. ¿Tiene algo que ver con la muerte de Fidel Castro? Tiene que ver con la muerte, con el duelo por la muerte de Fidel Castro y tiene que ver con el viaje de Barack Obama a la isla que removió y desestabilizó mucho los pilares simbólicos de ese régimen. Barack Obama, un presidente de Estados Unidos, en el Gran Teatro de La Habana, hablando de la libertad, de la autonomía de la sociedad civil, de la importancia de los nuevos emprendedores y del pluralismo político, eso desestabilizó muy fuerte, creo yo, a la línea más dura e inmovilista del gobierno. Se abrió una embajada en Estados Unidos, en Cuba, que no había pasado nunca en Estados Unidos, en Cuba de Estados Unidos. Sí, y entonces ahí vino una reversa muy clara en el verano del 2016, que coincide en efecto con la agonía de Fidel Castro, con el peor momento, y lo que hemos tenido todo este año es la misma tónica, un incremento de la represión. A ver, eso pasa en la historia cotidiana, lo que te ha tocado estudiar, por ejemplo, una vez que se vuelven un poco más flexibles, más liberales los distintos gobiernos, inmediatamente después se vuelven más duros y más cerrados. No es necesariamente pendular, pero de los años 90 para acá sí, porque se refleja muy bien la desorientación del gobierno cubano en el contexto de la posguerra fría, ¿no? A principios de los años 90 hubo un primer intento de reforma que produjo un tanteo, un coqueteo con el gobierno de Clinton. Bueno, que fue un poco coincide también con el tema de la perestroika, con la caída de los gobiernos socialistas muy fuertes. Las transiciones a la democracia en Europa del Este, pero si recuerdas, hacia el año 94-95, Bill Clinton anunció que podría vetar la ley Helms-Burton que incrementó el embargo. Pero después no pasó porque el gobierno cubano, como recuerdas, dio la orden de derribar unas avionetas de Hermanos al Rescate en la Florida, pero las avionetas cayeron en aguas internacionales y el gobierno de Clinton tuvo que firmar la ley que reforzaba el embargo. Entonces, claro, los estudiosos de ese tema... Pero la ley Helms-Burton ya terminó. No, sigue, pero lo que pasa es que Obama, con todas sus medidas, prácticamente dejó sin contenido el embargo. Siguen ahí elementos del embargo, pero ha habido una evidente flexibilización de las relaciones que ahora con Trump vuelve a echar para atrás. Ha sido, en efecto, como muy pendular, ¿no? Y lo peor de todo es que en ese vaivén se refuerzan muy fuertemente los controles, la represión y la descalificación del reformismo dentro y fuera. Y eso nos toca a muchos de los exiliados, o sea, los que estamos escribiendo, publicando sobre temas de América Latina, sobre temas de Cuba. Siempre que se toque el tema de la ausencia de libertades en Cuba o de la violación de derechos humanos, quedas dentro de una zona que es rechazada por el gobierno, ¿no? Teniendo, bueno, un hermano en el Ministerio del Interior, que es la Secretaría de Gobernación. Y sí, bueno, ese yo creo que ese no cuenta tanto, ese no trabaja realmente allí. El que sí tiene una posición muy importante es el viceministro de Cultura. Sí. ¿Alguna vez te habla y te dice, oye, Rafa, por favor, no me ayudes, deja de escribir esto? No hablamos, no tenemos ese tipo de comunicación. Yo podría tenerla, pero a él no creo que se le permita un tipo de relación a ese nivel. Tenemos una relación afectiva muy neutral, ¿no?
Entonces no se hablan para decir, oye, ¿cómo ves esto? No sé. No. Porque todas las llamadas, me imagino, están interceptadas. Sí, y te digo, ese régimen es muy rígido en las reglas que le impone a sus colaboradores. Y Oye, entonces, ¿hace cuántos años que no ves a tus hermanos? no, a mis hermanos los he visto a todos, a toda mi familia yo he podido verla fuera de Cuba. Mi mamá vivió durante mucho tiempo en Asturias y nos veíamos en España. Y mis hermanos viajan. ¿Pero por qué vivía en Asturias? ¿Tu papá se quedó Mi trabajando mamá, como rector? mi mamá ¿Y tu es qué? hija de España. Mi mamá es española. Mi ¿Se mamá es divorciaron asturiana. ellos o...? No, mi papá, mi papá también vivió en Asturias con ella entre finales de los años 90 y mediados de los 2000. Luego regresaron a Cuba cuando mi papá se enfermó y él quiso morir allí. Empiezas tú a estudiar filosofía en La Habana y empiezas a confrontarte con cómo es la vida Sí. al exterior y lo que tú estás viviendo y te empiezas a cuestionar muchísimas cosas. Sí. Me imagino. ¿Cómo se da esta transición que empieza a pasar por tu mente de adolescente? Mira, ese momento del año 85 al 90, que yo lo recuerdo siempre como de los más intensos y vivos que he tenido, en mi experiencia son muy importantes, esos años de formación, para mí están marcados por eso, por lo que decíamos, el cambio, las reformas económicas en la Unión Soviética y la apertura a la esfera pública que Gorbachev le llamaba la glasnost, que era buscar como una transparencia informativa. Todo eso llegaba de primera mano a la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana. Entonces los estudiantes estábamos detrás, digamos, de los discursos de Gorbachev y pensábamos que naturalmente en Cuba tenía que suceder lo mismo que sucedió en Checoslovaquia, en Hungría, en Polonia. Nos veíamos como un país del campo socialista que tenía que vivir su propia perestroika y su propia glasnost. ¿Eso no pasó? Y eso, no, de hecho hubo una pequeña insinuación ahí 85, 86 y rápidamente Fidel Castro reconcentró el poder y dejó muy en claro que en Cuba no iba a haber. Pero tú, perestroika. Rafael Rojas, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Exacto, ese es el momento. Toda mi generación, fuera en filosofía, en historia o en letras, comenzamos a publicar en aquellos años en las publicaciones culturales, intelectuales de La Habana y empezamos a chocar con la burocracia. Cuando yo me fui de Cuba, yo pertenecía a un grupo intelectual que después se fue, casi todo, que forma parte de la diáspora de los 90, que estaba en un proceso de tensión y confrontación de ideas con la burocracia, es decir, con la policía política y con el sector más ideológico del gobierno. ¿Te sentiste perseguido tú en la isla por tu manera de pensar, que sentieras que te estaban siguiendo, interviniendo llamadas? A un nivel, digamos, de persecución policíaca como la de los opositores profesionales, no. Pero sí tuve encuentros con agentes de la seguridad del Estado que iban a verme o a la facultad donde estudiaba o a mi casa incluso, eso pasó, y que me advertían de ciertas reuniones que tendríamos, me llamaban la atención de que algo que estábamos pensando hacer. ¿Te daba miedo? Sí, eso intimidaba muy fuertemente. ¿Qué te podrían llegar a haber hecho? Me pudieron haber detenido, una vez ya en los 90, en uno de los últimos viajes que hice a Cuba desde México, debe haber sido el año 94, 95, me detuvieron en el aeropuerto. Ese tipo de situaciones. ¿Cuánto tiempo? No, eso es un tiempo, te llevan a un cuarto una habitación dentro del aeropuerto y te interrogan. O sea, sobre qué fue lo que hiciste en Cuba. Te hacen ver que te vigilan, te hacen ver que saben lo que has estado haciendo, con quiénes te has reunido, ¿verdad? Y al mismo tiempo te amenazan, te ¿La intimidan. inteligencia cubana sigue siendo tan aguda, tan exacta o ya perdido? Yo creo que sí, que lo sigue siendo, aunque tal vez más concentrada en sectores que definen como peligrosos o amenazantes para el régimen. En aquella época, que era la época todavía soviética, todo el sistema de inteligencia, contrainteligencia y vigilancia por parte del Estado se extendía a buena parte de la intelectualidad y de la juventud. Yo supongo que ahora están más concentrados en los opositores, en personalidades de interés dentro del campo intelectual, ¿no? Y haces tu vida aquí en México, llevas ya muchísimos años. Sí, 26, 27 años ya llevo. ¿Tu pareja es cubana? Sí. ¿Dónde la conociste? La conocí en Cuba, nos conocíamos en Cuba, somos de la misma generación, ella era novia de un amigo mío allá y luego de muchos años aquí nos conocimos.
Sí. Se volvieron a Nos reencontrar. reencontramos, sí, exacto. Sí, tenemos experiencias muy parecidas. Yo estuve un periodo muy breve de la parte de mis estudios en la Unión Soviética y ella estuvo en Alemania. Teníamos, ¿verdad? Y habíamos crecido y habíamos vivido dentro del mismo círculo en La Habana de los años 80. Entonces fue muy fácil, ¿no?, reconocer cosas comunes aquí. Es muy difícil poder llegar siendo extranjero a dar clases a estas universidades como Columbia, como Princeton. Es la verdad orgullo que lo puedas hacer. Sí, y sí, es difícil, aunque cuando llevas un tiempo de experiencia en los mismos temas, sobre todo en una capital tan fuerte para la cultura, las ciencias sociales, la educación superior como la Ciudad de México, es muy fácil a la vez desembocar, digamos, por alguna vía en algunas de esas grandes universidades de Estados Unidos. México y las instituciones en las que yo he estudiado y he trabajado en México están muy bien integradas. Bueno, es que a estás una trabajando red, Colegio de México, el CIDE, UNAM. sí, entonces estamos en la misma red de las grandes universidades norteamericanas. Sí. A ver, has escrito muchísimos libros, has escrito tus ensayos que son muy agudos, tienes tu columna en La Razón, mensualmente escribes también tu columna en El País. ¿Cómo decides qué va para qué? ¿Cómo planeas tus temas? ¿Cómo los estudias? ¿Cómo los trabajas? Mira, en El País lo que me piden fundamentalmente son columnas que actualizan un análisis sobre la situación política cubana y sus relaciones con Europa, Estados Unidos, América Latina. En La Razón hago una columna más latinoamericana los jueves y una más global los sábados. Entonces, bueno, y en otras publicaciones lo que hago fundamentalmente son reseñas de libros o comentarios más literarios, históricos o filosóficos, ¿no? Rafa, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? Sí, así que no tengo una idea tan precisa de que sea un día, pero hay un momento siempre feliz de mi vida que es cuando llego a mi casa aquí a La Condesa y como con mi familia. Pero en las últimas décadas, sin duda, un día especialmente feliz fue el día del nacimiento de mi hijo Pablo. Y sí, eso es. ¿El más triste? El más triste fue la muerte de mi papá el 12 de diciembre de 2009. Habían fallecido personas cercanas a mí, pero nunca alguien tan cercano y tan importante en mi formación y en mi vida. A ver, complétame esta frase. Rafael Rojas es... Soy un exiliado, yo diría es lo primero. Yo creo que es mi condición más determinante. Y luego un buen amigo. Muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos. No hay nada personal